Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Capítulo 20 de la obra El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa. La gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema me refugio hasta que alcance la iluminación. Que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Esta base, perfumada y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la ofrezco visualizándola como una tierra pura. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Quinta parte. El resultado. El resultado es el cuerpo de la perfecta budeidad. Capítulo 20. La perfecta budeidad. Y así uno alcanza la perfecta budeidad de los 3 kayas, atravesando completamente todos los senderos y bhumis. Dice el Bodhisattva Pradipa, la iluminación de un Buda no está muy lejos. Y así el resumen de la budeidad es su naturaleza, su significancia del nombre, su clasificación, su definición, número definido, características y sus rasgos especiales. Estos 7 comprenden los kayas del Buda completo y perfecto. 1. Naturaleza. La naturaleza de un Buda completo y perfecto es A. Purificación perfecta y B. Sabiduría primordial perfecta. A. Purificación perfecta. Los 2 oscurecimientos de las emociones aflictivas y el oscurecimiento del conocimiento fueron suprimidos en los bhumis y senderos, y justo en la absorción como el Vajra, son plenamente abandonados sin remanentes. Los oscurecimientos hacia equilibrio, etc., son incluidos en estos 2 oscurecimientos. Por lo tanto, purificando estos 2, todos los oscurecimientos son abandonados. B. Sabiduría primordial perfecta. Hay diferentes opiniones acerca de la sabiduría primordial del Buda. Algunos creen que Buda posee pensamientos discursivos al mismo tiempo que la sabiduría primordial. Algunos dicen que Buda no posee pensamiento discursivo, pero sí posee sabiduría primordial.
que está claramente consciente de todo. Otros dicen que la continuidad de la sabiduría primordial ha cesado. Algunos dicen que el Buda nunca tuvo sabiduría primordial. La posesión de sabiduría primordial. Los sutras y los sastras explican que Buda sí posee sabiduría primordial. El Prajnaparamita Samkhayagata dice: por lo tanto, uno que desea adquirir la consciencia suprema trascendente del Buda debería tener confianza en la madre del Buda. Esto se refiere a los sutras de la perfección de la sabiduría. También en los 100.000 versos de la perfección de la sabiduría, Sata Sahasrika Prajnaparamita dice: el Buda completo y perfecto alcanzó la sabiduría primordial sin ningún oscurecimiento hacia todos los fenómenos. El capítulo 21 del mismo sutra dice: hay sabiduría primordial del Buda insuperable. Hay giro a la rueda del Dharma. Hay el madurar plenamente a los seres sensibles. Hay muchos otros sutras que explican acerca de la sabiduría primordial. De acuerdo a los sastras, el Mahayana Sutralankara dice: como cuando emergen los rayos del sol, ocurren todos los rayos de luz. Y asimismo, uno debe comprender el emerger de la sabiduría primordial de todos los Budas, etc. Y la sabiduría como el espejo es inamovible. Las otras tres sabidurías primordiales dependen de eso: ecuanimidad, discernimiento y logro de las actividades. Otros shastras también explican acerca de la sabiduría primordial del Buda. Aquellos que proclaman que el Buda posee sabiduría primordial dependen de estos textos. ¿Cómo se posee? En breve, hay dos sabidurías primordiales. 1. La sabiduría primordial de realizar la realidad tal como es. Y 2. Aquella de conocer todo. 1. La primera, realizar la realidad tal como es, significa comprender el significado último. Como se mencionó antes, perfeccionando la completa talidad en la absorción final como el Vajra, uno ve la completa liberación del objeto a través del cual todos los pensamientos densos son pacificados. A través de esto, uno realiza un solo sabor de la libertad de la elaboración, el Dharmadhatu y la sabiduría primordial. Por ejemplo, esto es como mezclar dos aguas en una o derretir dos mantequillas en una. Es como decir: yo vi el espacio cuando no hay formas para ver. La sabiduría de gran conciencia sin apariencia es la base de todas las cualidades preciosas. Como se dice, por ejemplo, como un agua se mezcla con otra, o como la mantequilla se funde con otra, la sabiduría primordial inseparable se unifica completamente con el objeto del conocimiento libre de elaboración. Esto se llama el Dharmakaya, que es la naturaleza de todos los Budas. Y la gente expresa en palabras que vieron el espacio, pero investigue preguntando cómo pudieron verlo. Y asimismo, Buda explicó cómo se ve el Dharma. No hay otro ejemplo para expresar esto. 2. La sabiduría primordial de la omnisciencia significa conocer el significado de todos los estados convencionales. Apoyado por la absorción como el Vajra, uno alcanza la gran sabiduría consciente, aniquilando todas las semillas de los oscurecimientos. Por ese poder, todo el conocimiento de los tres tiempos puede ser visto muy claramente, como ver una fruta fresca de cristal en la palma de la mano. Los sutras también mencionan que lo convencional es conocido por el Buda. Como se dice, una pluma de un pavo real tiene muchas causas diferentes. No pueden ser conocidas sin el conocimiento completo. Saber eso es el poder de la omnisciencia. El Uttaratantra dice: a través de una gran compasión, conociendo todos los mundos, habiendo visto todos los mundos. ¿De qué manera es esto visto y conocido? No es como ver fenómenos como reales, sino es visto y comprendido como ilusión. El Dharmasangiti Sutra dice, por ejemplo, cuando algunos magos hacen esfuerzo por desplegar magia,
Ellos comprenden esto plenamente y no se apegan a la ilusión. Y asimismo, todos los tres mundos son como magia, y el Buda sabio e iluminado completamente está consciente de ello. El Pitaputra Samagamana Sutra dice: el mago manifiesta la magia, y puesto que él comprende esto como magia, no se confunde en esta materia. Tú ves a todos los seres así. Me postro y alabo al Omnisciente. Argumento. Los Budas no poseen el conocimiento omnisciente de lo convencional. Algunos dicen que el Buda completo y perfecto posee comprensión del significado último, lo que se llama la sabiduría de realizar la realidad tal cual es, pero no posee la sabiduría de los estados convencionales, que se llama la sabiduría primordial de la omnisciencia. No es que ellos estén no conscientes de algo que podría saberse, sino que no hay nivel convencional y por lo tanto la sabiduría primordial del conocimiento no existe. Más aún, ellos alegan que lo convencional aparece subjetivamente a los ordinarios e infantiles, que son causados por la ignorancia de las emociones aflictivas, y a los tres nobles, que son causados por la ignorancia sin aflicción. Por ejemplo, esto es como alguien con cataratas que ve como pelos cayendo en imágenes borrosas. La ignorancia completamente purificada del Buda durante su absorción como el Vajra, y habiendo realizado el significado de la talidad, un estado en que no hay fenómenos para ver. Por lo tanto, el Buda no posee el estado convencional confuso, como por ejemplo alguien que se sanó de las cataratas, que ya no ve pelos cayendo ni imágenes borrosas. Y así, el estado convencional aparece a través del poder de la ignorancia desplegado, y es en relación a lo mundano. Dependiendo de la budeidad, el estado convencional no existe. Entonces no puede haber sabiduría primordial para conocerlo. Si el Buda tuviese cognición de las apariencias, entonces él estaría viendo el objeto de engaño y estaría confundido él mismo. Esto contradeciría a todos los sabios permaneciendo en el estado de absorción y demás. En el sutra La noble y profunda representación, Lalita Vistara dice: el Buda completo y perfecto siempre permanece en absorción total. Refutación. Los Budas poseen conocimiento omnisciente de lo convencional. Aquellos que creen en el argumento anterior, es decir, que el Buda posee sabiduría del estado convencional, dicen que la mente no se desparramará, etc., solo con ver en un estado postmeditativo. Y entonces no hay contradicción con la afirmación de que siempre permanecen en absorción y demás. No es correcto asumir que uno estará confundido solo por conocer el objeto de la confusión. Aunque uno comprenda todos los objetos de la confusión conocidos para otros, esa mente que conoce toda confusión y que demuestra ser la verdadera causa del estado temporal y la liberación de la iluminación de todos los seres, ¿cómo puede estar confusa? Por ello se dice: solo conociendo la confusión, esa mente es no confusión. Otros dicen que no hay daño lógico en traer un objeto convencional a la mente sin aferrarse a él como si fuera real. Aunque Buda proyecta el objeto, no estará confundido. La sabiduría primordial en el estado postmeditativo. Por lo tanto, aquellos que sostienen el argumento dicho antes, que el Buda posee la sabiduría del estado convencional, creen que Buda posee la sabiduría primordial postmeditativa, que se llama que todo lo conoce. Como se dice, primeramente realizando la realidad tal cual es, sin pensamiento discursivo, él se empeña en un estado equilibrado y no confuso. Luego, conociendo todo conocimiento convencional con el pensamiento conceptual, él se empeña en la posmeditación, en la confusión apariencia. La última opinión, que el Buda no posee sabiduría primordial posmeditativa, se expresa en el sutra La vasta y noble puerta del logro, Lalita Vistara. El Tathagata no alcanza nada luego de obtener la budeidad directa y completa.
Esto es porque no hay objetos para conocer. Aún otros dicen, algunos heréticos dicen que la liberación es un lugar para ir. Cuando usted alcanza el estado completamente pacífico no queda nada, como un fuego apagado. Y así, todas las opiniones diversas han sido explicadas. La posición Kadampa. Geshe cree que la naturaleza del cuerpo del Buda, actualmente perfecto y completo, es Dharmakaya. El Dharmakaya es el agotamiento de todas las faltas o solo un retorno a la naturaleza inherente. Pero estos son solo etiquetas. En realidad, Dharmakaya es no nacido, libre de elaboración. Dice el Mahayana Sutra Lankara, la liberación es tan solo el agotamiento de la confusión. Por lo tanto, el Buda es Dharmakaya, puesto que el Dharmakaya es no nacido y libre de elaboraciones, no puede poseer sabiduría primordial. En ese caso, ustedes pueden decir que esto contradice las dos sabidurías primordiales como lo establecen los sutras, pero no es así. Cuando la conciencia del ojo se estimula por un objeto azul, uno dice, vi azul. Y asimismo, esa sabiduría primordial que se transforma en el Dharmadhatu se llama la sabiduría de realizar la realidad tal cual es. Este conocimiento de realizar todos los fenómenos es relativo. Por ello se despliega en dependencia de las percepciones de los estudiantes. Este sistema es cómodo. La posición de Jetsun Milarepa. Él dijo que esta consciencia no fabricada está más allá de las palabras y pensamientos conceptuales, tales como existencia y no existencia, eternalismo y nihilismo, etc. No será contradicho, aunque se use cualquier nombre para expresarlo. La sabiduría primordial es así también. Aquellos que se esperan que sean eruditos, aunque preguntaran al mismo Buda, no creo que él diría de un modo u otro. El Dharmakaya está más allá de todo concepto. No nacido, libre de elaboraciones. No me pregunten a mí, solo miren su mente. Indicando que no hay una opción especial en el sistema de Milarepa. Por lo tanto, la naturaleza del Buda es perfecta purificación y perfecta sabiduría primordial. El Uttaratantra dice, la budeidad es indivisible. Sin embargo, uno puede categorizar de acuerdo a sus cualidades de pureza, las dos cualidades de sabiduría primordial y libertad, comparable al sol y el cielo. Y el Mahayana Sutra Lankara dice, las semillas de los oscurecimientos, de las emociones aflictivas y los oscurecimientos del conocimiento, aunque presentes por un largo tiempo, son plenamente desenraizados y purificados por renunciación. La budeidad es poseída por aquellos con cualidades virtuosas excelentes. Dos. Significado del nombre. ¿Por qué uno es llamado Buda? Uno que ha despertado completamente. Completamente de la ignorancia, como si fuera del sueño, y florecido plenamente a la sabiduría discernidora en los dos conocimientos, se le llama un Buda. Por ello se dice, porque se ha despertado del sueño de la ignorancia y habiendo florecido la sabiduría discernidora en los dos conocimientos, él es llamado Buda. Despertado del sueño de la ignorancia es la perfecta purificación, como se describió antes. Florecida la sabiduría discernidora en los dos conocimientos, significa la perfección de la sabiduría primordial, como ya se explicó. 3. Su clasificación. Las formas de Buda se clasifican en tres: Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. El Sutra de la Luz Dorada, Suvarnaprabha Sutra, dice: todos los Tathagatas poseen tres formas: Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Algunas escrituras mencionan dos formas, algunas 4 o 5, aunque dicen que todas las formas están incluidas bajo estas tres. El Mahayana Sutra Lankara dice: uno debe comprender que todas las formas del Buda están incluidas en las tres. 4. Su definición.
Dharmakaya es la identidad del Buda actual. Dice los 8000 versos de la perfección de la sabiduría. Uno no debe ver al Buda como los cuerpos de formas. El Tathagata es Dharmakaya. El Samadhirajasutra menciona: uno no debe ver al victorioso como el cuerpo de la forma. Los dos cuerpos de formas deben comprenderse que se manifiestan a través de la combinación de estos tres, que son A. Bendiciones magníficas del Dharmakaya. B. La proyección de los practicantes. Y C. Previas oraciones devotas de aspiración. A. Más aún, si aparecieran solamente a través de las magníficas bendiciones del Dharmadhatu, Dharmakaya, entonces, puesto que todos los seres sensibles están penetrados por el Dharmadhatu, todos serían liberados sin esfuerzo y serían capaces de ver el rostro de Buda. Este no es el caso, por lo tanto no solo aparecen por las magníficas bendiciones del Dharmadhatu. B. Si los cuerpos de formas fuesen solo las proyecciones de los practicantes, es un error proyectar una apariencia que no existe, puesto que todos los seres sensibles han estado actuando en este error desde los tiempos sin comienzo. Entonces, si uno alcanza la budeidad dependiendo de este error, todos habrían alcanzado la iluminación, y este no es el caso. Por lo tanto, ellos no aparecen solo por la proyección de los practicantes. C. Si los cuerpos de formas aparecieran solo a través de las oraciones devotas de aspiración, ¿el Buda completo y perfecto ha logrado maestría en las oraciones devotas de aspiración? Si no la tuviera, no sería omnisciente. Si tuviera la maestría, entonces todos los seres serían liberados sin esfuerzo solo por sus oraciones devotas de aspiración, porque esas oraciones son hechas sin parcialidad, y este no es el caso. Por lo tanto, tampoco aparecen por las oraciones devotas de aspiración solamente. Por ello, los dos cuerpos de forma aparecen a través de la combinación de estas tres fuerzas. E. La razón por la cual hay definitivamente tres kayas. Esto es por necesidad. El Dharmakaya es para el beneficio de uno mismo y los dos cuerpos de forma son para el beneficio de otros. ¿Cómo nos beneficia el Dharmakaya? Obtener el Dharmakaya es la base para todas las buenas cualidades, como la fuerza, la temeridad, etc. Ellas se reúnen allí como si hubiesen sido citadas. No solo esto sucede cuando se ha obtenido el Dharmakaya, sino que aquellos que tienen devoción por el Dharmakaya y que tienen una realización pequeña, parcial o grande, obtienen diferentes estados de estas buenas cualidades. Reciben respectivamente cualidades pequeñas, mayores, grandes e infinitas. Las experiencias mundanas supremas, todos los poderes perfectos, la clarividencia, absorción meditativa, etc., se obtienen a través de la devoción al Dharmakaya. El abandono de los oscurecimientos, la clarividencia, los poderes milagrosos, etc., todas las cualidades de los oyentes arhats son obtenidas por una realización leve del Dharmakaya. El abandono de los oscurecimientos, la absorción meditativa, clarividencia, etc., todas las cualidades de los realizadores solitarios son obtenidas por una realización parcial del Dharmakaya. El abandono de los oscurecimientos, la absorción meditativa, clarividencia, etc., todas las cualidades de los bodhisattvas que han obtenido bhumis son obtenidas por realizaciones mayores del Dharmakaya. Los dos cuerpos de forma son desplegados para beneficiar a otros. Sambhogakaya se le muestra a los más puros practicantes y Nirmanakaya se les muestra a los practicantes impuros. Por lo tanto, es definitivo que Buda tiene tres formas. F. Características de los tres kayas. A. Dharmakaya. Dharmakaya significa la extinción de todos los errores, a través de la realización del significado de la vacuidad que todo lo penetra de todos los fenómenos, o como el mero reverso de la naturaleza de la proyección confusa. En realidad no posee de ninguna manera la identificación, características o la designación del Dharmakaya. Esto es tal como lo dijo Milarepa. Si se expresa desde otro ángulo, el Dharmakaya tiene 8 características. 1. Igualdad. 2. Profundidad. 3. Permanencia. 4. Unicidad. 5. Perfección. 6. Pureza. 7.
radiancia. Y 8, relación con el gozo. 1. Igualdad. No hay diferencia entre el Dharmakaya de todos los Budas. 2. Profundidad. Puesto que está libre de toda elaboración, es difícil de realidad. 3. Permanencia. No es compuesto, no tiene comienzo, medio o final y está libre de nacimiento y cesación. 4. Unicidad. Es indivisible porque el Dharmadhatu y la sabiduría primordial no pueden ser diferenciados. 5. Perfección. Es inequívoco porque está más allá de la exageración y el menosprecio. 6. Pureza. Está libre de los 3 oscurecimientos. Los 3 oscurecimientos son emociones aflictivas, oscurecimientos sutiles y oscurecimientos a la absorción meditativa. 7. Radiancia. No hay pensamientos discursivos, solo se proyectan pensamientos no conceptuales en el estado no conceptual. 8. Relación con el gozo. Expresando la naturaleza de amplias cualidades buenas, es la base del gozo pleno. Sambhogakaya. Dice el Uttara Tantra: sin comienzo, sin centro y sin final, completamente indivisible, libre de las 2, libre de las 3, sin mancha y libre de conceptos, tal es el Dharmadhatu. La comprensión de su naturaleza es la visión del yogín que permanece en meditación. El Mahayana Sutralankara dice: el cuerpo naturaleza es igualdad, sutil y relacionado al gozo. B. Sambhogakaya. Sambhogakaya también tiene 8 características. 1. Inmediaciones. 2. Campo. 3. Forma. 4. Marcas. 5. Dharma. 6. Actividades. 7. Espontaneidad. Y 8. Naturalmente no existente. 1. Inmediaciones. Las inmediaciones, comitiva de este cuerpo, son los bodhisattvas que permanecen en todos los bhumis. 2. Campo del gozo. El campo de gozo del Buda Vairochana y demás. 3. Forma de gozo. El cuerpo del gozo del Buda Vairochana, etc. 4. Marcas. Las marcas que se poseen son las 32 mayores y las 80 menores. 5. Pleno gozo del Dharma. El pleno gozo del Dharma es la enseñanza mahayana completa. 6. Actividades. Son profetizar la iluminación de los bodhisattvas, etc. 7. Espontaneidad. Todas sus actividades, etc., son libres de esfuerzo, como la joya suprema que se manifiesta espontáneamente. 8. Naturalmente no existente. Aunque se manifiesta en diversas formas y demás, es en realidad como el color del cristal, libre de la naturaleza de toda diversidad. El Mahayana Sutralankara dice: Sambhogakaya en todos los campos búdicos se diferencia por las comitivas reunidas, campo, marcas, forma, completo gozo del Dharma y actividades. También el Abhisamayalankara dice: siendo maestro de las 32 marcas mayores y de las 80 marcas menores, y porque goza de las enseñanzas Mahayana, se le llama el Sambhogakaya del sabio. 3. El Nirmanakaya también tiene 8 características. 1. Base. 2. Causa. 3. Campo. 4. Tiempo. 5. Naturaleza. 6. Compromiso. 7. Maduración. Y 8. Liberación. 1. Base. Su base es el Dharmakaya, que es inamovible. 2. Causa. Emerge del deseo de gran compasión de beneficiar a todos los seres sensibles. 3. Campo. Su campo son los campos plenamente puros y plenamente impuros. 4. Tiempo. Es incesante, por lo tanto, tiempo, como existe el mundo. 5. Naturaleza. Manifestación en 3 formas.
La emanación artística es experta en todas las variadas artes, tales como tocar el laúd, etc. La emanación del nacimiento manifiesta varios cuerpos inferiores como un conejo y demás. La emanación superior desciende de Tushita, entra en el útero de la madre y todo eso hasta que pasa al parinirvana. Dice el Mahayana Sutra Lankara: este cuerpo de emanación del Buda es un gran método para la plena liberación que se manifiesta consistentemente como un artista, nacimiento, gran iluminación y parinirvana. El Uttaratantra dice: a través de diversas formas, aparentes por naturaleza, el excelentemente nacido en el más alto nacimiento desciende de ese reino del gran gozo, entra en el útero real y nace noblemente en la tierra. Perfectamente hábil en toda ciencia y artesanía, encantado en la compañía real de su consorte, renunciando, soportando penurias, yendo al lugar llamado el corazón mismo de la iluminación, él vence a las huestes de Mara. Entonces, perfectamente iluminado, gira la rueda del Dharma y pasa al Nirvana. En todos esos lugares tan impuros, el Nirmanakaya muestra estas obras tanto tiempo como dure el mundo. 6. Compromiso. Induce a una variedad de seres ordinarios de comprometerse a entrar al sendero, creando interés en los 3 tipos de nirvana. 7. Maduración. Madura plenamente las acumulaciones de todos aquellos que han entrado en el sendero. 8. Liberación. Libera a aquellos que están plenamente maduros por la virtud de la amarra de la existencia. El Uttaratantra dice: esta forma causa que los seres entren al sendero del nirvana y lleguen a ser plenamente maduros. Estas son las 8 características del Nirmanakaya. El Abhisamayalankara dice: las actividades imparciales del cuerpo, el Nirmanakaya incesante del sabio, beneficia en forma variada a todos los seres sensibles tanto tiempo como el samsara exista. 7. Sus rasgos especiales. Hay 3 rasgos especiales de la budeidad. A. Primero, el rasgo especial de la igualdad. El Dharmakaya de todos Budas es inseparable de su base, el Dharmadhatu. Por lo tanto, son iguales. El Sambhogakaya de todos los Budas es inseparable en su realización, por lo tanto, son iguales. El Nirmanakaya de todos los Budas tiene actividades comunes y por lo tanto son iguales. El Mahayana Sutra Lankara dice: son iguales en la base, en la realización y en las actividades. B. Segundo, el rasgo especial de la permanencia. El Dharmakaya es por naturaleza permanente, porque es el estado último, libre de nacimiento y cesación. El Sambhogakaya es permanente por su gozo continuado del Dharma. El Nirmanakaya es permanente porque manifiesta sus actividades una y otra vez. Aunque desaparezca, aunque el arroyo de continuidad cese, aparece sin saltarse ninguna oportunidad. El Mahayana Sutra Lankara dice: estos son permanentes por naturaleza, por continuidad incesante y por continuidad de acciones. C. Tercero, el rasgo especial de la apariencia. El Dharmakaya aparece a través de la purificación de los oscurecimientos del conocimiento en el Dharma. El Sambhogakaya aparece a través de la purificación de las emociones aflictivas. El Nirmanakaya aparece a través de la purificación del karma. Este es el capítulo 20, que trata del resultado, que es la perfecta budeidad, el precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Oraciones de dedicación. Que la preciosa bodhicitta nazca donde no ha nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Que la visión de la vacuidad nazca donde no haya nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. En la tierra de las nieves, tú eres la fuente de toda bondad y felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso Chenrezig, que tus pies permanezcan estables hasta el fin de la existencia. Así como el héroe Manjushri logró la omnisciencia y también Samantabhadra, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para practicar como aquellos y poder seguir sus pasos. Así como los Budas de los 3 tiempos elogiaron la dedicación de mérito como lo más sublime,
Yo también dedicaré por completo todas estas raíces de virtud para que podamos realizar la conducta excelente. Como la única fuente de beneficio y gozo, que las enseñanzas permanezcan en este mundo indefinidamente y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estandartes de victoria.